Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del seminario de la relación torácico-pulmonar y vamos a ingresar en el tema de las resistencias de las vías aéreas. Vamos a hacer un repaso de lo evaluado en la seminario anterior. Vimos que la curva de compliance o de distensibilidad pulmonar se podía construir a partir de la evaluación de los cambios de volumen pulmonar en relación con los cambios de presión, ¿verdad? Vemos que tenemos el porcentaje de capacidad pulmonar total, o sea, volumen pulmonar, y las diferencias de presión medidas en centímetros de agua, que habíamos visto que hay diferentes unidades para poder evaluarlo. El sistema torácico pulmonar se compone a través de dos tejidos elásticos, como son la pared torácica y el pulmón, que la pared torácica tiende a expanderse y su estado de equilibrio es el 70% de la capacidad pulmonar total, y el pulmón es un tejido elástico que tiende a colapsar, a tener un volumen cero, gracias a la tensión superficial de los alvéolos y la composición histológica del parénquima pulmonar. Pero como estos dos componentes están unidos, el punto de equilibrio es la capacidad residual funcional, e imprimiendo un trabajo, una fuerza sobre ese equilibrio, al romperse, es como desarrollamos los trabajos de inspiración y luego expiración. Entonces, como ya repetimos muchas veces, la capacidad residual funcional, que es equivalente a 2.400 mililitros, es el punto de reposo ventilatorio, ¿sí? Donde el sistema tóraco-pulmonar se encuentra en equilibrio. Y habíamos mencionado muchas veces que con la glotis abierta y si no hay movimiento de aire, ¿sí? Es una situación en evaluación estática, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio, inclusive los alvéolos, son iguales, o sea, no hay diferencias de presión y la presión de referencia es 0 centímetros de agua. Entonces, las fuerzas elásticas pulmonar y torácica, que ya vimos de qué dependían, son de la misma magnitud, pero de diferente sentido, y es por eso que el sistema se encuentra en equilibrio. Tratemos de comprender o de ingresar hacia la fisiopatología de algunos trastornos respiratorios, que como podría ser algo muy común, que es el enfisema. El enfisema es el daño anatomopatológico que genera el cigarrillo en el pulmón. Y eso se traduce o se explica simplemente por la destrucción de paredes alveolares. O sea, un pulmón enfisematoso es un pulmón que tiene menos unidades alveolares. Destrucción de las paredes alveolares, ¿sí? Imagínense que ese pulmón, la fuerza de retracción elástica del tejido elástico pulmonar va a tender menos hacia la retracción, ¿sí? Es un pulmón más parecido a una bolsa que a un globo, ¿sí? Tiene muchas menos unidades alveolares, por lo tanto la fuerza de la tensión superficial es menor, ¿sí? En su conjunto. Por lo tanto hay un desequilibrio entre la pared torácica, que es un tejido elástico que tiende a la expansión, y el pulmón, que habitualmente tiende al colapso. Entonces, en este caso, los pacientes enfisematosos tienen una capacidad residual funcional aumentada. Ese punto de equilibrio está desplazado hacia la expansión. Esto es lo que se denomina en los pacientes EPOC que tienen el tórax en tonel, ¿sí? Tienen el punto de equilibrio corrido más hacia la expansión, porque se favorecen las fuerzas de retracción de la pared torácica. Diferente es el caso de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar lo que genera es aumento del tejido colágeno en el parénquima pulmonar. Es decir, la histoarquitectura del pulmón está compuesto por mucho más colágeno del que debería. Entonces, imagínense que las fuerzas de retracción elástica pulmonar ganan mucha fuerza en relación a las de la pared torácica. ¿Se acuerdan que la histoarquitectura del pulmón, las fibras elásticas, representaban 1/3 solamente del total de las fuerzas de retracción elástica pulmonar? El otro estaba dado por la tensión superficial. En este caso, si tenemos mucho más depósito de colágeno, bueno, las fuerzas de retracción elástica pulmonar van a tender a ganar, ¿sí?, la fuerza, y esto es lo que se conoce con las enfermedades de tipo restrictivo, las fibrosis pulmonares, ¿sí?, donde ahí está corrido o hay un desequilibrio del sistema tóraco-pulmonar, y eso trae muchas consecuencias a niveles de la mecánica ventilatoria, ¿sí?, tanto de uno como de otro. Entonces, en circunstancias normales, la inspiración se logra
con un bajo esfuerzo de parte del diafragma, ¿sí? Y lo que se genera es una presión alveolar subatmosférica, ¿sí? Entonces, como hay una nueva diferencia de presión, esto es lo que genera el flujo de aire, ¿sí? Y acá ya estamos evaluando el sistema en condiciones dinámicas, ¿sí? Y la presión alveolar, como ya dijimos, es negativa. Bien, los fluidos, los gases, los líquidos, se mueven siempre de regiones de más presión a una región de menos presión. Entonces, en los alvéolos, para que se genere la inspiración, hay una presión subatmosférica. Y dentro del sistema torácico-pulmonar, o todo lo que venimos evaluando hasta ahora, tenemos 4 diferentes tipos de presiones, ¿sí? La presión atmosférica, ¿sí? Que es la presión que ejerce la columna de aire, ¿sí? Sobre un punto determinado de la Tierra, ¿sí? La presión alveolar, que es la presión que hay dentro de los alvéolos, la presión pleural y la presión transpulmonar, ¿sí? Entonces, como ya habíamos repasado en la charla anterior, la presión pleural en condiciones del ciclo respiratorio normal es siempre negativa, ¿sí? Ya habíamos visto por qué es negativa, porque hay una succión permanente de parte de los linfáticos, y aparte que une dos componentes elásticos del sistema que tienen fuerzas distintas. Entonces la presión que queda entre las pleuras es negativa. Se vuelve más negativa, ¿sí? Cuando tenemos la inspiración, ¿sí? Donde el diafragma desciende, ¿sí? Tironea de la pleura parietal, y eso genera la presión subatmosférica que genera la inspiración. Entonces la presión pleural siempre es negativa en un ciclo respiratorio normal, y como vemos, y como ya dijimos, para que haya un movimiento de aire, tiene que haber unas diferencias de presión. Entonces la presión alveolar en inspiración es negativa, y luego durante la expiración se vuelve positiva para que haya una diferencia de presión respecto al exterior y sea posible una movilización de aire desde los alvéolos hacia el exterior. Y lo que vemos en el medio es lo que significa es la presión transpulmonar. Bien, si a este gráfico le agregamos el movimiento de volumen pulmonar, vemos que con 1 centímetro de agua que se movilice la presión alveolar, se favorece el ingreso de 500 mililitros, que es el volumen tidal, o el volumen corriente, ¿sí? Y la presión pleural, ¿sí? Habitualmente, en situaciones de reposo, es de menos 5 centímetros de agua, y durante la inspiración se dice que baja a menos 7,5 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, la presión transpulmonar es la diferencia de presión que hay entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Esto en sí, esta diferencia, representaría de forma más fidedigna las fuerzas de retracción elástica pulmonar, ¿sí? La fuerza que tiene todo el tiempo el pulmón para tender hacia el colapso, ¿bien? Un pulmón más expandido, ¿sí? Tiene mayor fuerza de retracción elástica, se aleja más desde el punto de su equilibrio individual, más lejos de los 0 mililitros que le corresponderían a su equilibrio. Espero que se entienda. Entonces acá vemos, ¿sí? La presión transpulmonar en ciertos momentos del ciclo respiratorio aumenta y disminuye, ¿sí? Pero representa, o el concepto que ustedes tienen que saber es que la presión transpulmonar es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Que la pleural siempre es negativa en el ciclo respiratorio normal, y la presión alveolar es negativa en la inspiración y se vuelve positiva en la expiración. Aquí vemos este gráfico que tenemos, como ya dijimos, hay varias unidades de mediciones de la presión, y sabemos que tenemos que la presión de medición se puede, valores absolutos, por ejemplo en milímetros de mercurio, ¿sí? Que el 0 de la presión a 0 centímetros de agua que tomamos como parámetro, eso representa 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y algo que vamos a continuar en el próximo seminario es la diferencia entre la relación entre la ventilación y perfusión, ¿sí? Lo que vemos acá es que si bien nosotros siempre evaluamos y decimos desde el inicio que la presión pleural en el ciclo respiratorio normal es negativa, la presión intrapleural, ¿sí? Vemos, como en el gráfico en la parte derecha, que
y la parte izquierda también, que de acuerdo a la zona del pulmón que consideramos, esta presión es diferente, tiene diferente valor, no es siempre igual. Esto se debe básicamente al peso de las estructuras anatómicas que está dentro del sistema, ¿sí? El peso del pulmón hace que en la superficie, en la base del pulmón, sea menos negativo que en el vértice pulmonar, ¿sí? Entonces, todo el peso del parénquima pulmonar, la sangre que contiene dentro, ¿sí? Ese mismo peso, la fuerza de gravedad que genera eso, hace que el tironeo entre las dos pleuras en el vértice pulmonar sea mayor que en las bases. Entonces, si bien nosotros hasta en este momento hablamos de una distribución homogénea de las presiones, o no hablamos específicamente de esto, bueno, sabemos que la posición de una persona parada, digamos, el mismo peso de los órganos genera una diferencia de presión incluso dentro del sistema tóraco-pulmonar. Y eso vamos a ver que sucede algo similar con la distribución del flujo en la irrigación pulmonar. Eso lo vamos a ver en relación ventilación-perfusión. Ahora vamos a continuar y vamos a ingresar en el concepto de resistencias de las vías aéreas. Entonces, en las vías aéreas ya vimos su estructura, ¿sí? Su subdivisión, su composición histológica. Entonces, la función principal de las vías aéreas es transportar el aire desde el medio ambiente hacia los alvéolos para que se realice el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, uno de los desafíos más importantes de las vías aéreas es mantenerse permeables, ¿sí? Y permitir el paso de aire sin interrupciones. Ustedes imaginarán, o en el concepto de resistencia de la vía aérea, ¿sí? Cada vez que un fluido atraviesa un conducto, la fricción que las paredes ejercen sobre el fluido que está atravesando ese conducto, bueno, eso genera la resistencia, ¿sí? Eso es la resistencia